Nos dicen que el bloque cúbico descansa sobre el plano inclinado y nos piden calcular la presión que ejerce ese bloque sobre dicho plano. Pero tú sabes perfectamente que la presión depende de la fuerza normal y también del área de contacto, ya que la presión es o se determina como la fuerza normal entre el área. Voy a proceder a calcular primero el área. Oye, pero como esto es una caja cúbica, el lado de cada parte de esa caja van a ser iguales, porque es un cubo. Entonces quiere decir que el área de la base lo voy a calcular como el lado elevado al cuadrado. Pero ¿cuánto vale el lado de la caja? 2 centímetros. Pero tiene que ser en metros, o sea, 2 centímetros pasado a metros, hay que dividirlo con 100. Ahí está. Ahora sí elevado. Pero esto, como ya le hemos pasado a metros, me va a salir en metros al cuadrado. Ya tengo el área. Pero lo que me faltaría calcular ahora es la fuerza normal. Pero para esto lo que voy a hacer es graficar el peso del bloque. Pero este bloque es de 20 kilogramos, lo cual significa que el peso sería 200 newton. Aquí está la fuerza normal sobre dicho bloque. Ya lo tenemos. Te pregunto, como este ángulo es conocido, acá sería 37 grados, voy a proceder a descomponer. Y para esto hemos colocado una cruz en el plano inclinado. Tendría una componente por acá y otra componente por acá. Aquí están sus dos componentes. El de acá sería 5 por 40, 3 por 40 y 4 por 40. Ya tengo entonces la fuerza normal, que viene a ser ¿cuánto? 160. Voy a proceder a reemplazar. Esto vale 160. El área de contacto, mira, elevado sería 4 entre, esto es 10 a la 2. 10 a la 2 elevado, sí o no sería 10 a la cuarta. Pero ¿qué ocurre con esto? Esto que divide, sube y pasa a multiplicar. Te voy a preguntar acá, sí o no, el dividido con él sería 40. Pasa a multiplicar 40 por 10 a la 4, que lo mismo es decir 4 por 10 a la 5 pascales. De acuerdo a la gráfica, yo puedo observar, le hemos vuelto a bosquejar por acá, que la presión está variando de acuerdo justamente a la profundidad. ¿Correcto? Entonces, oye, con esta gráfica yo puedo determinar cuánto vale la densidad del líquido. ¿Pero cómo así? Tú sabes perfectamente, acá, que esto de acá corresponde a la diferencia de presiones. Y esto de acá hasta acá corresponde a la diferencia de alturas. Y tú sabes perfectamente que la diferencia de presiones en un líquido se calcula como la densidad del líquido, la aceleración de la gravedad por la diferencia de alturas. Y esta diferencia de presiones, es la resta de todos. O sea, el menos el me sale 2,5. Pero hay que observar la unidad. Esto multiplicado por 10 a la 5. Ahora sí, pascales. Densidad de líquido, que no sé qué tipo de líquido es. Aceleración de la gravedad, vamos a ponerlo G. Y por la diferencia de alturas. Y la diferencia de alturas de acá para acá vale 10. Qué bello, ¿no? Oye, esto de acá es lo mismo decir 25 entre 10. Si él mandas abajo, esto mandas abajo, sería abajo 100, pero 100 es 10 a la 2. Y con él pasa a restar y mira lo que me sale. ¿Ve? Densidad de líquido por la gravedad, esto me va a dar 25 por 10. Mira, ve, 10 a la 2, con él pasa a restar 10 al cubo. ¿Pero qué me piden? Me piden calcular la presión
hidrostática a 5 metros de profundidad en un reservorio que contiene un líquido, o sea, otro líquido, pero de doble de densidad. Entonces digo acá, para otro líquido, mira acá, para otro líquido. Si hablo de otro líquido, oye, la presión a una profundidad H se calcula como la densidad de ese líquido. Pero la densidad de ese líquido es doble denso que este líquido acá. Entonces sería el doble de densidad. Densidad, gravedad por la altura. Pero yo quiero a una profundidad de 5 metros. Entonces, mira, ve, 2, densidad de líquido por la gravedad, y acá está, ve. ¿Cuánto vale? Acá lo voy a colocar. Vale 25, ¿por cuánto? Por 10 al cubo. Ahí lo estoy reemplazando. Pero me piden a una profundidad de ¿cuánto? De 5 metros, o sea, el H vale 5. Mira, ¿cuánto me sale todo esto, por favor? Si lo multiplico, me va a salir presión a 5 metros de profundidad, 2 por 5, 10, por el 250 por 10 al cubo, pero 10 al cubo se le llama kilopascales. Cuando se practica buceo, hay que distinguir, dice, dos tipos de presiones. La presión atmosférica, el cual es ocasionado por los gases del aire, y la presión hidrostática, el cual es ocasionado por el líquido. ¿Pero qué dice acá? La suma de las dos presiones parciales, o sea, la suma de la presión atmosférica más la suma de la presión hidrostática nos da la presión absoluta. Y esa es la presión que nos afecta, dice. ¿Pero qué dice acá el problema? Entonces, si un buzo se sumerge a una profundidad de 20 metros, por acá voy a ubicar un buzo sumergido a una profundidad de 20 metros. ¿Y qué me piden? Me piden determinar la presión absoluta. Pero tú sabes perfectamente que la presión absoluta que soporta el buzo se va a calcular como la presión atmosférica más la presión hidrostática. Ahí está. Oye, pero presión hidrostática ¿de quién? Del agua, producido por el agua de mar. Te voy a preguntar acá. ¿Cuánto vale la presión atmosférica? Dato. Dice que vale 101 kilopascales. Entonces lo voy a poner 101 kilo, pero kilo es 10 al cubo. Ahí lo tenemos. En cambio, la presión hidrostática del agua de mar se calcula como la densidad del agua a aceleración de la gravedad por la profundidad. Pero ojo, es agua de mar. Entonces acá voy a empezar a colocar los datos. 101 por 10 al cubo. La densidad del agua de mar dice que vale 1,18 por 10 al cubo. La aceleración de la gravedad y la profundidad que vale 20. Si tú multiplicas él con él, me quedaría, 118 entre 100, se van los dos ceros, me queda 118 por 2. Y 118 por 2 es 236 por 10 al cubo. Y acá es 101 por 10 al cubo. ¿Cuánto es 236 más 101? ¿Sí o no? Esto me va a salir 337 por 10 al cubo. Oye, pascales. Y esto sería la presión absoluta. Pero como acá dice 10 al cubo, y tú sabes perfectamente que esto se le llama con el nombre de kilo. Entonces la respuesta sería 337 kilopascales. En el problema nos comentan que el recipiente mostrado contiene cierto gas encerrado. Acá tenemos el gas encerrado. ¿Qué más? Calcule aproximadamente la presión que produce el gas
sobre las paredes del recipiente. Este gas está produciendo presión sobre las paredes. Oye, ¿y cuál es la presión que el gas ejerce sobre las paredes? Simplemente viene a ser la presión del gas. O sea, la presión acá, acá o donde sea, van a ser iguales porque se trata de un gas ideal. Eso significa que la presión en este puntito A es lo mismo decir o es igual a la presión en cualquier punto del recipiente, ya que se trata de un gas. Oye, profesor, entonces me piden calcular la presión en A o en este punto, que es lo mismo, ¿no? Si yo calculo la presión en el punto A, estoy calculando la presión en cualquier punto del recipiente producido por el gas. Entonces necesito saber cuánto vale la presión en A, pues. Pero ¿cómo calculo la presión en A? Por encima de A está el mercurio y el recipiente abierto, y al estar abierto está actuando la atmósfera. Y acá está la presión atmosférica. Quiere decir que la presión en el punto A se va a calcular como la presión atmosférica más la presión generada por el mercurio. Oye, pero yo te sigo preguntando, presión atmosférica más la presión del mercurio, que es densidad del mercurio, gravedad y por la altura que presenta el mercurio. Voy a reemplazar los datos, ¿eh? ¿Cuánto vale la presión atmosférica? Acá dice que es igual a 100 kilopascales. 100 kilo es 10 al cubo, ¿eh? Ahí está, 100 kilopascales, más la densidad del mercurio. Y nos dan de dato que la densidad de mercurio es 13,6 por 10 al cubo. Aceleración de la gravedad, que vale 9,81 por la altura, que es 0,6. 0,6. Oye, tengo que multiplicar, porque lo que me piden es en kilo. Me piden calcular la presión en kilo. 10 al cubo se le llama kilo. Esto es kilo. Entonces acá tengo 100 kilos y acá hay que multiplicar 13,6 por 9,81 por 0,6 y eso aproximadamente me va a dar 80. Él con él y con él multiplícalo y aproximadamente te sale 80. 80 por 10 al cubo más 100 por 10 al cubo y esto me va a dar aproximadamente igual a 180 por 10 al cubo. Pero 10 al cubo se le llama kilo. Entonces la respuesta sería 180 kilopascales. En este problema nos piden determinar la altura de la columna de mercurio a partir del punto A. Mira, lo que observamos acá es mercurio y este líquido corresponde al alcohol. Pero lo que tenemos es un recipiente con brazos abiertos. Interesante, ¿no? Hay una propiedad que se va a cumplir, ¿eh? Pero déjame decirte también que esta línea que une tanto al punto A como el punto B se le conoce con el nombre de línea isobárica, ya que contiene al mismo líquido, por lo que la presión en A y la presión en B van a ser iguales. Pero ¿qué se cumple cuando las ramas están abiertas? Mira lo que se va a cumplir, ¿eh? La densidad de este líquido, que viene a ser el alcohol, ahí está, por la altura del alcohol, que viene a ser, le vamos a poner A nada más, va a ser igual a la densidad de este líquido, que viene a ser el mercurio, por la altura del mercurio, que viene a ser H. Ahora vamos a reemplazar los datos. La densidad del alcohol dice que vale 0,68, pero 0,68 lo voy a escribir como 68 sobre 100. Ahí está. Y la altura del alcohol es 80 centímetros. Ahí estoy colocando con toda la unidad, 80 centímetros. Densidad del mercurio, tú lo conoces, 13,6. O sea, 136 sobre 10. Y esto multiplicado por H. Rápidamente, mira, ve qué bonito. Esto puedo cancelar acá con un 10, pero un 10 abajo con un 10 arriba se va.
Si tú divides él con él es el doble de él. Entonces mentalmente, divido acá, me queda 2. Mitad, mitad. Entonces tú operando, H nos sale 4 centímetros. Interesante, ¿verdad? Lo que estamos apreciando acá es un tubo en forma de U. Dentro del tubo tenemos 3 líquidos, el líquido A, líquido B, líquido C. Oye, nos dan de datos la densidad de A y la densidad de C y nos piden calcular la densidad del líquido B. Yo te voy a preguntar acá, como acá tenemos ramas abiertas, oye, hay algo que se va a cumplir, pero antes, ¿sí o no? Si acá le he llamado el punto M y acá le he llamado el punto N, se cumple que la presión en M y la presión en N son iguales. Esto porque contiene al mismo líquido. Vamos a ver por encima de esta línea conocida con el nombre, ¿cómo se le llamaba? Línea isobárica. Línea isobárica porque contiene al mismo líquido y la presión en M y la presión en N son iguales. Muy bien, yo te voy a preguntar acá. Por encima de M tenemos 25 centímetros. De acá hasta acá 25, para que sume 25, esto sería 5 centímetros. Mira lo que se cumple. Se cumple que la densidad de A por la altura de A va a ser igual al otro lado. Tenemos al líquido B, densidad de B por la altura de B más, porque acá son 2, densidad de C por la altura de C. La densidad de A es dato, vale 500. La altura del líquido A, 25 centímetros. Ahí lo estamos colocando. Igual la densidad de B, dato. Te piden la densidad de B. La altura de B, 5 centímetros. Qué bonito, ¿no? La densidad de C, 300. Altura de C, 15 centímetros. Oye, lo que voy a hacer a continuación es sacarle quinta a todos. Quinta, 5. Quinta, 3. Si tú multiplicas, acá sería 2500. Si tú multiplicas, 900. Pasas a restar 2500 menos 900 y te sale que la densidad de B es 1600 kilogramos por metros cúbicos. Nos dicen que un manómetro de extremo abierto como se muestra en la figura. Acá le hemos colocado la altura, en el sistema internacional, claro está. Ahí dice 80 centímetros, acá le hemos colocado 0,8 metros. Muy bien, ¿qué más dice? Si la presión manométrica del gas, ¿te acuerdas que era la presión manométrica? Correcto, es la presión o la diferencia de presiones entre el gas y la presión atmosférica, que no es más que la presión generada por el líquido. O sea, la presión manométrica es la presión generada por el líquido, cuya columna es de 0,8 metros de altura. Entonces vamos a ver por acá. Respecto a sus dos niveles, ¿verdad? Yo te voy a preguntar acá. ¿Cuál es la altura del líquido respecto al nivel de abajo con el nivel superior? 0,8. Pero esa presión manométrica, mira, ve, manométrica se va a calcular como la densidad del líquido por la aceleración de la gravedad y por la altura. De acuerdo al problema, dice que vale 0,5 por 10 a la quinta. Pero 0,5, oye, lo puedo escribir como 5 entre 10 por 10 a la quinta. Y esto es igual a la densidad de líquido que nos piden, la aceleración de la gravedad que vale 9,8 y la altura que vale 0,8, o sea 8 entre 10. De acá 10 se va. Mira lo que vamos a hacer. Esto con esto voy a multiplicar y lo voy a mandar a dividir. Mandemos a dividir, pero acá le puedo poner como 500, ¿ve? Por 10
al cubo. Oye, esto dividido con 9,8 por 8. Y esto es igual a la densidad de líquido. Si tú divides él y con él, te va a salir aproximadamente 6,3 por 10 al cubo. O sea, 6.300. Pero si nosotros queremos en gramos por centímetro cúbico, lo dividimos con 1000. O sea, quiere decir que la densidad de líquido nos va a dar como resultado, oye, dividiendo 6,3 gramos por centímetro cúbico. Nos dicen que se realiza el experimento de Torricelli. Para ello hemos vuelto a colocar por acá el recipiente con un tubo de ensayo. Pero ¿qué dice acá? En un lugar donde la presión atmosférica, mira ve, acá está la presión atmosférica. ¿Y cuánto vale la presión atmosférica del lugar? Del lugar, porque no sabemos en dónde estamos. Oye, esa presión atmosférica dice que vale 0,8 atmósferas. Ahí está. ¿Correcto? Mira, ve, la columna del líquido que se ha levantado debido a esa presión. Tú sabes perfectamente que si acá le llamo M y acá le llamo N, la presión en M y la presión en N son iguales. Pero ¿quién está por encima de N? El líquido. O sea, la presión del líquido, ojo que como es un experimento de Torricelli, este es un vacío, no te olvides. Significa entonces que la presión del líquido acá y la presión, oye, por encima de M está la atmósfera. Es igual a la presión atmosférica. Del lugar, no te olvides, del lugar. Muy bien. ¿Cómo se calcula la presión del líquido? Densidad del líquido, aceleración de la gravedad. Ahí está la altura. Presión atmosférica, 0,8 atmósferas. ¿Pero cuánto vale una atmósfera? 1,1 por 10 a la quinta. Pero 1,1 lo puedo escribir como 101 por 10 al cubo. Qué interesante, ¿no? Te pregunto, ¿cuánto vale la densidad del líquido? 0,8 gramos por centímetro. Pero hay que multiplicarlo por 1000 para que esté en kilogramos por metros cúbicos. Entonces, como la densidad del líquido es 0,8 gramos por centímetro cúbico, lo multiplico por 1000, sí o no sería 0,8 por 1000. Qué bonito. La aceleración de la gravedad, dato 9,8. Ahí está, por la altura. Esto es igual, mira, ve, 0,8 por 101 por 10 al cubo. Qué bonito. Estos dos se van. ¿Y qué me queda? 101 y el 9,8 lo mando a dividir. ¿Y cuánto es 101 entre 9,8? Correcto, 10,3 metros aproximadamente, ¿verdad? Hemos ubicado por acá una casa y nos dice que la presión del aire en el interior de la casa, oye, dentro de la casa hay aire, correcto, es cierto, acá hay aire, pero ¿cuánto vale la presión en el interior de la casa? En el interior de la casa la presión dice que vale, 0,99 P. Esa es la presión en el interior, 0,99 P. ¿Y qué cosa es P? La presión atmosférica. Oye, este es en el interior de la casa. Externamente, tú sabes perfectamente que está la presión atmosférica. Por acá, generando presión. P. Oye, yo te pregunto acá. La puerta está cerrada. Si tú quieres abrir la puerta, claro que la puerta se abre para afuera, ¿verdad? Muy bien. Yo quiero abrir la puerta hacia afuera, yo tengo que compensar las presiones. Entonces significa que la presión interior y la presión exterior tienen que ser iguales. Pero esto solamente se va a lograr generando una fuerza sobre la puerta. Entonces por acá voy a ejercer una determinada fuerza. Ahí está.
Qué interesante, ¿no? Esto para que ¡pum!, se pueda abrir la puerta, aplicándole la fuerza sobre todo el área de la puerta. ¿Qué digo acá? Para abrir la puerta, las presiones tienen que compensarse. La puerta se abre hacia afuera. Entonces, ¿qué digo yo? La presión interior, ¿causado por quién? Causado por el aire más la fuerza. Esto tiene que ser igual a la presión exterior. Pero ¿cuánto vale la presión causada por el aire? Dato 0,99 P. Ahí está. Más la presión de la fuerza. Pero la presión de la fuerza se calcula como fuerza entre área. Eso lo conocemos, ¿no? La presión generada por una fuerza es la fuerza normal entre el área. Muy bien, y esto es igual a la presión exterior, que vale P. Si él lo mando a restar, qué bonito. Entonces sería la fuerza entre el área de la puerta, que de acuerdo al problema dice que vale 2. Muy bien. Paso a restar, sí o no sería 0,01 P. Pero ¿cuánto vale P? P vale una atmósfera. Pero una atmósfera, tú lo conoces, es 101,3 por 10 a la 3 pascales. Tú ya lo conoces. Esa es la presión atmosférica, por si acaso. Oye, qué bonito. Esto pasa a multiplicar, mira, ve, acá. Entonces significa que la fuerza F, pasando a multiplicar acá, él con él sale 10, multiplicado con él sería 1013. Multiplicado por 2, ¿cuánto es 1013 por 2? A ver, ayúdame. Eso sería 2026 aproximadamente. ¿Qué observamos en este tubo circular? Claro, pues dos líquidos, el líquido A y el líquido B. Pero aparte también un gas. Qué bonito, ¿no? Aquí está el gas. Si nosotros recordamos acerca de los gases, la presión en cualquier punto generado por el gas es la misma. O sea, significa que si yo hablo de este punto y le ubico, pues, vamos a suponer que sea el punto M. Oye, acá es M, por lo tanto acá también será M. Qué interesante, en cualquier punto, M, 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 M. Quiere decir que la presión acá, acá, o acá, o acá, o acá, o acá, o acá, son iguales. Esto porque se trata de un gas ideal. Oye, pero acá tenemos los líquidos. Esto contiene al mismo líquido, que significa que la presión acá y la presión acá van a ser iguales también. Oye, entonces le puedo poner presión en N, por lo tanto acá también le llamaré N. Presión en N acá y presión en N acá son iguales. Qué bonito, mira, ve. ¿Y qué tengo acá? MN, diferencia de presiones. Lo mismo acá. MN, diferencia de presiones. Oye, la diferencia de presión acá y diferencia de presión acá son iguales. Pero esa diferencia de presiones entre los puntos MN, sí o no, para un líquido se calcula como densidad gravedad por altura. Entonces sería la densidad para el líquido B, la aceleración de la gravedad y la altura. Oye, ¿y cuánto vale la altura? Sí o no, esa altura sería R seno de 37 grados. Oye, y si me voy por acá, también la diferencia de presiones entre MN sería densidad de A, aceleración de la gravedad, por la altura entre MN, que viene a ser R seno del ángulo. Esta alturita es R seno de 53. Vamos a poner ahí su altura. R seno de 53. Qué bonito. Pero yo te voy a preguntar acá, vamos a comparar estos dos.
Si tú comparas estos dos, se estaría cancelando G, G, R, ¿correcto? Pero ¿cuánto vale la densidad del líquido B? Dice que la densidad del líquido B es 1000. Esto con él se van y me queda seno de 37, pero eso es 3/5. Densidad de A por el seno de 53, que es 4/5. Qué bonito, te vas. Pasa a dividir el 4 y me sale que la densidad de A es 3000 entre 4, y tú lo conoces, 750 kilogramos por metros cúbicos. Para este problema nos piden determinar la diferencia de presiones generado por los gases A y B. Yo te voy a preguntar acá con respecto al gas B. El gas B va a generar presión, no solamente acá o en este punto o en cualquier punto, pero va a ser la misma. La presión acá o inclusive acá va a ser lo mismo decir presión del gas B. De la misma forma, el gas también está ejerciendo presión y en cualquier punto del recipiente que lo contiene, la presión generada por él va a ser la misma. Lo que voy a hacer a continuación es colocar una línea llamada línea isobárica. La línea isobárica contiene al mismo líquido, por lo tanto que la presión en este punto y la presión en este punto van a ser iguales. ¿Qué te parece si le pongo presión M? Acá también sería presión M. Oye, me piden la diferencia de presiones de todos puntos. Qué interesante. Y tenemos líquidos. Entonces, para un líquido hablamos de diferencia de presiones. Muy bien. Presión acá y presión acá sería diferencia de presión. Yo te pregunto, esta alturita, que viene a ser la altura H2, vale 15 centímetros. Y toda esta altura vale 25 centímetros. La resta de estas dos alturas me va a dar como resultado esta diferencia de alturas. Y esta diferencia de alturas, 25 menos 15, me da 10 centímetros, o sea, 0,1 metro. Lo mismo por acá. Esto vale 15 y el de acá vale 35 centímetros. 35 menos 15, esa diferencia de alturas nos está dando 20 centímetros. Pero 20 centímetros es lo mismo decir 0,2 metros. Ahora sí, empezamos. Mira lo que vamos a decir. Diferencia de presiones para él. Oye, para el mercurio sería presión M menos presión del gas B. El menos él es igual a la densidad del mercurio, gravedad por altura. Era densidad, gravedad por altura. Pero ¿cuánto vale la densidad del mercurio? 13,6, o sea, 13.600 kilogramos por metros cúbicos. Densidad, aceleración de la gravedad y por la altura, que vale 0,1. Qué interesante, ¿no? Ahora quiero en el agua. Diferencia de presiones para el agua. Sería presión de abajo, M menos A, ahí está, es igual a la densidad del agua, que es 1000, aceleración de la gravedad por la altura de la diferencia de los puntos o la altura de esa columna de agua, que es 0,2. Densidad, gravedad por altura, diferencia de presiones, no te olvides. Oye, lo que voy a hacer acá es restar él con él. Si tú restas él con él, se va. Resto él con él, le cambia de signo. Entonces, al restar, mira lo que me va a salir. Él con él sería presión de A menos presión de B. La resta de él con él, mira, ve qué bonito. Acá me sale 2000 y acá me sale 13.600. La resta sería 13.600 menos 2000, 11.600 pascales, que es lo mismo decir 11,6 kilopascales.
Nos dicen que para el sistema de vasos comunicantes, cuya sección es A1 y A2, se tiene inicialmente agua. O sea, este es agua. ¿Qué más? Por la rama izquierda vamos a introducir aceite. Yo te voy a preguntar acá. Si usted empieza a introducir aceite por acá, ¿qué va a ocurrir? El aceite lo que va a hacer es empujar al agua, ¿verdad? Y al empujar al agua, lo que va a ocurrir es que el agua va a empezar a descender por acá y por acá tiene que ascender. Es decir, lo que vamos a apreciar es que debido al aceite, el agua descenderá hasta cierta altura por acá y para que haya una compensación de esa cantidad de agua, lo que va a ocurrir es que esa misma porción de agua que baja por acá tiene que ascender por acá. ¿Han visto? Ahí está. Y esto como consecuencia del aceite que hemos agregado por acá. Aquí está toda la cantidad de aceite que hemos agregado. Y lo que nos piden calcular acá es la altura de aceite que hemos llegado a colocar en esta rama, que es la rama izquierda. Pero yo te voy a preguntar acá. Hay algo interesante, porque lo que ha ocurrido con el agua es que ha descendido y acá ascendió. Entonces se tiene que cumplir que la cantidad de agua que desciende por acá tiene que ser igual a la cantidad de agua que asciende por acá. Pero dadas las circunstancias, acá mira lo que nos dice, es que el agua ha ascendido en la rama derecha 4 centímetros. Pero en la rama izquierda no sabemos cuánto ha descendido. Entonces voy a suponer que él haya descendido por acá. Ahí está, un Y. ¿Y qué es lo que vamos a decir? Vamos a decir que el volumen de agua que desciende es igual al volumen de agua que asciende. Se supone que la cantidad de agua que desciende por acá es lo mismo que asciende por acá. Pero ¿cómo se calcula el volumen que desciende? El volumen es área de la base por la altura. Entonces sería A sub 1 por Y. Esto es igual al área de la base por la altura, que viene a ser el volumen de agua que asciende. Y esta área sería A sub 2 por ¿cuánto? Por la alturita, que vale 4. Qué interesante, ¿no? Pero ¿cuánto vale el área A sub 1? Dato. El área A sub 1 dice que vale 2 por Y. Esto es igual al área A sub 2, que vale 5 por 4. Oye, de acá Y nos sale 10 centímetros. Pero no me piden esto. Me piden calcular la altura de la columna de aceite. Yo te voy a preguntar rápidamente por acá, lo más rápido. Oye, ramas abiertas. Si acá le llamo M y acá le llamo N, la presión en M y la presión en N son iguales. Pero como están abiertas, propiedad, ¿qué se cumple cuando están abiertas? Se cumple entonces que la densidad del aceite, ahí está, por la altura del aceite, va a ser igual al otro lado, este es agua, densidad del agua por la altura del agua. Y la altura del agua de acá hasta la parte superior es Y más 4. Le voy a poner Y más 4. Pero resulta que este Y vale 10. Empezamos. ¿Cuánto vale la densidad del aceite? Te dan de dato. Densidad del aceite es 0,8. Muy bien. Por H que nos piden, densidad del agua vale 1. Y vale 10 más 4 sería 14. Mando dividir y esta alturita nos va a dar como resultado 17,5 centímetros. ¿Qué observamos en la figura? Estamos observando un bloque y acá lo que estamos observando es una plataforma, oye, que tiene un área pero es de peso
insignificante. Pero ¿qué vemos al lado derecho? La columna de agua levantada. Eso significa que la presión en este punto, llamado el punto A, y la presión en el punto B tienen que ser iguales. Pero como están abiertos, qué interesante, ¿no? La presión generada por el peso justo de este bloque, que viene a ser, oye, ¿cuánto es el peso? 900 newton. Profesor, y esta plataforma no tiene peso, pero tiene área. Y de acuerdo al problema, el área de esa plataforma, la sección, o sea, su área, dice que vale 1500 centímetros al cuadrado. Pero eso tiene que ser en metros. Oye, 1500 centímetros cuadrados. Luego lo pasaremos a metros. Pero ¿qué decimos acá? Que la presión que ejerce el bloque y la presión que está ejerciendo el agua acá tienen que ser iguales. Pero si vamos más allá, diríamos entonces que la presión en A y la presión en B son iguales. Pero ojo, hay que tener cuidado acá. ¿Por qué, profesor, hay que tener cuidado? Porque si yo pongo presión en A, estoy hablando de una presión total en el punto A. Pero ¿quién genera la presión total en el punto A? Como esto es abierto, será presión atmosférica más la presión del bloque. Y esto tiene que ser igual a la presión en B, que viene a ser presión atmosférica más presión del agua. Oye, de acá se cancela, ¿ve? Por eso que decimos que la presión del bloque y la presión del agua son iguales. De ahí sale, ¿no? Por eso que se ha levantado, ¿ve? Pero ¿cómo se calcula la presión del bloque? Sería el peso del bloque dividido con el área. Oye, y esto es igual a la presión del agua. ¿Y cómo calculo la presión del agua? Como densidad del agua, gravedad por la altura. Y rápidamente de acá, mira, ve, te vas. ¿Cuánto vale la masa? La masa vale 90. ¿Cuánto vale el área? Tiene que ser en metros. Esto es lo mismo decir 1500, espérate, profesor, centímetros. Y tú sabes que un centímetro cuadrado es lo mismo decir 10 a la menos 4 metros cuadrados. Ahora ya lo pasé. Ya lo pasé. Igual, densidad del agua, ahí está, por H. Qué bonito. Ahora, ¿qué nos queda? Dividir. Oye, acá quedaría 10 a la... ¿Cuánto? 10 a la menos 2. Pasa arriba, 10 a la 2. Pero ¿cuánto es 90 entre 15? 6. 6 por 10 a la 2. Pasa a dividir y tú sabes dividir y H nos sale 0,6 metros. Para este sistema nos piden determinar el valor de la fuerza F para que permanezca en equilibrio. Yo te voy a preguntar acá. Si yo ejerzo una fuerza por acá, lo que va a ocurrir es que en esta rama se va a ejercer un par de fuerzas. Una fuerza que va a estar direccionado de esta forma, para arriba, al cual le voy a llamar R, y otra que va a estar direccionado para abajo. Y esta que está direccionado para abajo va a generar presión sobre este émbolo, y el cual va a mantener al sistema en reposo. Pero la pregunta es, como el sistema está en equilibrio, significa que el momento de fuerzas en esta varilla tiene que ser cero. Es decir, el momento producido por él y el momento producido por él tiene que compensarse. Pero ¿cómo se calcula el momento? Como fuerza por distancia. O sea, sería F multiplicado por 5 veces A. Tiene que ser igual a este R por su distancia de acá hasta acá, que viene a ser 2 veces A. Se cancela, mando a dividir y me queda 5 medios. Pero 5 medios es 2,5. O sea que el R vale 2,5 F. Ahora, ¿qué es lo que sucede en este sistema? Si acá le llamo M y acá le llamo N, oye, la presión en M y la presión en N tienen que ser iguales. Entonces voy a colocar acá presión en M igual presión en N. Esto porque están comparados con respecto al mismo líquido, mismo nivel. Oye, yo te voy a preguntar, las ramas son abiertas acá y abiertas acá,
Pero como es abierto acá a presión atmosférica más la presión generada por R. Presión por R. Esto es igual a la presión en N. Pero como esto de acá está abierto, entonces sería presión atmosférica más presión del bloque más la presión del agua. Ahí lo tenemos. Por encima de N, el agua, bloque y la atmósfera. Él se cancela con él. Pero ¿cómo calculo la presión generada por él? Sería la fuerza R, que viene a ser 2,5 de F, sobre el área. Oye, esto es igual a la presión del bloque. El peso del bloque, pero como el bloque es 10 kilogramos, su peso sería 100 newton. Ahí está. O sea, sería 100 sobre el área, y el área es 5 veces A, más la presión del agua, y la presión del agua se calcula como la densidad del agua, aceleración de la gravedad por la altura. Y esta altura, de acuerdo al problema, vale 10 centímetros, pero que es lo mismo decir en metros, 0,1. Ahí le colocamos la altura, que es 0,1. Ahora vamos a proceder a operar. Miren por acá, 2,5 de F. El área es dato. Mira, ve, ¿cuánto sale? ¿Sí o no es lo mismo decir 5 por 10 a la menos 3? Esto tiene que estar en metros al cuadrado, tú lo sabes. Si está en centímetros, pasamos a metros. Esto es igual, oye, divido acá, me sale 20. 20 sobre el área, pero ¿cuánto vale el área? 5 por 10 a la menos 3. Multiplico, sería 5 por 10 a la menos 3. Más, oye, densidad del agua, ahí está. La aceleración de la gravedad es 10, con él es 1. Mira, qué lindo, ¿ve? ¿Sí o no? El con el divido me queda 0,5. Acá lo vamos a operar. Quiero que usted me ayude a operar. Esto sube, cambia de signo. ¿Sí o no? Sería 10 al cubo. Y el con el divido 0,5 F por 10 al cubo. Ahí está. Esto divido sería 4. Pasa arriba, 4 por 10 al cubo. Oye, acá me queda 10. 10 por 1 más 4 por 10 al cubo. Es lo mismo decir 5 por 10 al cubo. 10 al cubo se va. Mando dividir y F nos sale 10 newton. Como se trata de las mismas cuerdas, los cuales unen a los bloques A y B, significa entonces que la tensión generada acá y la tensión generada acá van a ser iguales. Pero hay que considerar también el peso, ¿no? Cada bloque tiene un peso. El peso de este bloque A, como la masa es 20 kilogramos, su peso sería 200 newton. Mientras que el peso de este bloque B, su masa es 80 kilogramos, su peso sería 800 newton. Ahí está. Con esto yo puedo calcular la normal en el punto de contacto, el cual sería la resta de los dos, o sea 200 menos T. Mientras que la normal en este punto de contacto sería también la resta, 800 menos T. Qué interesante, ¿no? Pero oye, estos ejercen presión y como están al mismo nivel, se va a cumplir que la fuerza normal en uno es al área 1, como la fuerza normal en 2 es al área 2. Qué bonito, ¿no? Oye, pero ¿cuánto vale la fuerza normal en 1? 200 menos T. Ya que le están jalando con el T, ¿verdad? Esto sobre A1. Esto es igual a la fuerza normal acá en 2. Sería 800 menos T. Ahí está. Dividido con el área. Y el área es 5 veces A1. ¿Qué decimos acá? Rápidamente se cancela. Oye, ¿qué te parece si él pasa a multiplicar? Multiplica acá, ¿sí o no sería 1000
menos 5 veces t, igual 800 menos t. Pasa al otro lado, pasa para acá, sería 200, igual, él pasa para acá, resta con él 4t. Y de acá t nos sale 50 newton. Nos dicen que el cuerpo mostrado pesa 1200 newton. Vamos a colocar acá el peso. Aquí está el peso del cuerpo, 1200 newton. Lo cual significa que la fuerza normal sobre el bloque vale 1200. Pero a la vez también la normal que ejerce acá sobre esta plataforma también vale 1200. Qué interesante, ¿no? O en resumidas cuentas, aquí se está ejerciendo una fuerza de 1200. Profesor, pero lo que me piden calcular es ¿cuánto vale F? Yo te voy a preguntar acá, ¿sí o no? Acá, para que haya una compensación, para que el sistema esté en equilibrio, por acá se tiene que ejercer fuerza. ¡Qué bonito! Y ahí está la fuerza. O sea, el aumento de presión acá y el aumento de presión acá tienen que ser iguales. Oye, para no confundir con él, a él le voy a llamar R. ¿Te parece? Muy bien. Entonces, mira lo que se cumple en esta prensa. Se cumple por el principio de Pascal, que el aumento de presión acá, que viene a ser 1200 sobre el área, tiene que ser igual al aumento de presión acá. Es decir, fuerza entre área, fuerza entre área. Y la fuerza que se va a generar acá, producto del aumento de presión, va a ser R dividido con el área. Y entonces el R nos ha salido de acá. Mira, ve, qué interesante, ¿no? 600 newton. Pero no me piden esto. Me piden el valor de F. Vamos a aplicar momentos acá. Entonces, para el equilibrio, ¿qué planteamos? F por su distancia al punto de giro. ¿Cuánto vale esa distancia al punto de giro? Oye, 3. Entonces digo acá, el momento en este sentido es igual al momento en el otro sentido. Momento del F por su distancia, que viene a ser 3. Va a ser igual a este R por su distancia, que viene a ser 1. Pero el R vale 600. Entonces sería 600 y este 3 lo mando a dividir. Y esto nos sale 200 newton. ¿Qué estamos observando en la figura? Estamos observando un esquema simplificado para triturar rocas, dice. Oye, pero en este momento esta roca está soportando 2 kilonewton. Pero esta roca se rompe con 8 kilonewton. Entonces, ¿qué debe hacer el joven? ¡Plan! Ejercer una fuerza. Al ejercer fuerza, lo que vamos a hacer por acá es generar un aumento de presión. Y este aumento de presión se va a transmitir por el fluido, es decir, por el líquido. Empieza a transmitirse el aumento de presión y por acá, ahí está. Y al aumentar la presión, mira lo que se va a generar por acá. Se va a generar entonces un aumento de fuerza. Pero el aumento de fuerza, ¿para qué? Para romper la roca. Oye, inicialmente estaba soportando 2. Y como la roca se rompe con 8, ¿cuánto es el aumento de fuerza entonces? De 2 a 8, restamos y nos sale 6 kilonewton. Qué bonito, ¿no? Pero la pregunta es, ¿cuánto ha sido este aumento de fuerza que ha provocado el joven? Vamos a averiguarlo por acá. Oye, si él genera una fuerza, acá se genera un par de fuerzas. Fuerza para arriba, que le voy a llamar R, y fuerza para abajo, que se va a ir justo a este émbolo. Pero, ¿qué decimos en la barra? En la barra. Decimos por acá en la barra que el momento para acá
y el momento producido por ahí tienen que ser iguales. Entonces empezamos. F por su distancia. Y la distancia al punto de giro vale 4b. Ahí está. Esto tiene que ser igual al momento producido por él. R por su distancia. Es decir, el momento acá, el momento horario y el momento antihorario tienen que ser de la misma magnitud, pues. Y eso es lo que estamos haciendo, igualando los momentos de estos dos. Oye, respecto al punto de giro, ¿verdad? Yo te pregunto, de acá se va y R nos sale 4 veces B. O sea, R vale 4 veces F. Ahí está. Pero ¿qué decimos? Que debido a este R generó un aumento de presión. Pero ese aumento de presión, ahí está. ¿En dónde? Émbolo menor tiene que ser igual al aumento de presión en el émbolo mayor. Pero el aumento de presión es justo la fuerza entre el área. O sea, 4 veces F entre A. R entre A. Esto es igual al aumento de presión acá, que viene a ser el aumento de fuerza sobre la roca dividido con el área. Y el área es 20 veces A. De acá te vas. Oye, pasa a dividir, F sería el aumento de fuerza, que viene a ser 6.000 en newton, ¿verdad? 6.000 newton. 6 kilonewton, ¿ah? Sobre esto pasa abajo, 4 por 20, 80. Oye, te vas. ¿Y cuánto nos sale F de acá? Nos va a salir 75 newton. Lo que estamos apreciando en la figura es una banca, de acuerdo al problema, dice que tiene 2 metros de largo. ¿Y qué es lo que nos preguntan? Dice, se va a colocar un bloque de 60 kilogramos, pero a una distancia de 0,5 metros. Y la pregunta es, naturalmente, ¿en cuánto se incrementa la presión en una de estas patas? Yo te voy a preguntar acá. Si tú consideras que la mesa o la banca sea homogénea, significa que el peso está concentrado en su punto medio. Esto sería todo el peso de la banca. Ahí está. Sin embargo, como está ubicado en el punto medio, entonces significa que la fuerza normal acá y la fuerza normal acá, tienen que ser iguales. ¿Pero iguales a cuánto? Él con él me tiene que dar él, lo cual significa que acá la fuerza normal tiene que ser la mitad del peso de la banca, distribuido mitad y mitad. O sea, esta normal en este momento sería mg medios. Acá también mg medios, para que esto presente estabilidad. Muy bien, hasta ahí no hay problema. Pero la pregunta es, ¿qué sucede si usted coloca un bloque por acá? Ahí está, lo estamos colocando el bloque. Oye, pero este bloque está ubicado a 0,5 metros del centro de la banca. Toda la banca mide 2, por lo tanto esto sería 1 y 1. Y como el bloque, su centro está ubicado a 0,5 metros, acá lo colocamos. Aquí está. Oye, pero este bloque tiene peso. Y de acuerdo al problema, dice que la masa vale 60 kilogramos. Por lo tanto, el peso sería 600 newton. Y debido al peso, se va a generar acá un incremento de fuerza, que le vamos a poner un delta de F. Y lo mismo va a suceder por acá, que va a haber otro incremento de fuerza. Pero lo que a mí me preguntan es cuánto aumenta la presión debido a este bloque que hemos colocado ahí. Pero si yo quiero calcular el incremento de presión, necesito hallar cuánto vale el incremento de fuerza. Porque la presión que se genera acá
Oye, depende de la fuerza. El incremento de presión va a depender del incremento de fuerza, pero dividido con el área de contacto. Y esta área de contacto es dato, dice que vale 250 centímetros al cuadrado, pero tiene que estar en metros. O sea, el área de contacto sería 250 por 10 a la menos 4 metros cuadrados. Ya tengo el área, pero me falta el incremento de fuerza. Vuelvo a insistir, me falta él para calcular el aumento de presión. Oye, como hay estabilidad, vamos a aplicar momentos. Entonces, en este punto le vamos a llamar punto de giro, o llamado también el eje de giro, lo cual significa que el momento en este sentido y el momento en este sentido tienen que ser iguales. O sea, la suma de momentos en el sentido antihorario tiene que ser igual a la suma de momentos en el sentido horario. Empiezo con eso. Sería mg medios, ahí está, por la distancia al eje, y desde acá hasta el eje, de acá hasta este eje, vale 2 metros. Muy bien. Más el incremento de la fuerza, de acá para acá, 2 metros. Esto es igual al momento del mg y la distancia de acá para acá, 1 metro. Más 600 y la distancia de acá hasta acá sería 0,5 más 1, 1,5. 1,5, pero 1,5 es 3 medios. De acá, esto se cancela con esto, ¿ve? mg, y acá también sale mg. El aumento de fuerza por 2 va a ser igual, acá divido, sería 900. Oye, divido con él y el incremento de fuerza nos ha salido 450 newton. Qué bonito. Profesor, pero a usted no le piden solamente el incremento, te piden el incremento de presión que se origina acá, pero usted ya tiene el incremento de fuerza. Entonces yo voy a plantear que el incremento de presión se va a calcular como el incremento de fuerza entre el área. ¿Y cuánto nos salió el incremento de fuerza? 450. ¿Y cuánto vale el incremento de área? Ahí está. Él con él, mira qué bonito. 25 por 10 a la menos 3. Oye, si tú divides él con él, qué interesante, ¿no? 450 entre 25, este es conocido, ¿verdad? Sería 18. Oye, y él sube arriba y me sale 18, redundando, no sube arriba, ¿no? 18 kilopascales, porque esto sería 10 al cubo. El con el divido 18 por 10 al cubo, pero 10 al cubo es kilo. Y esto sería nuestra respuesta.